Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos nueva vez. Y como lo hacemos siempre, vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación. Recordemos el objetivo fundamental de la práctica meditativa, este esfuerzo introspectivo, es generar un sentido de habituación y familiaridad con hábitos mentales positivos. De hecho, el término que utilizamos, como bien saben, para referirnos, para señalar lo que precisamente comprendemos por meditación, tanto en la tradición contemplativa india como en la tradición contemplativa tibetana, comunica este significado y este sentido. El término propio de la lengua literaria clásica india para el budismo, el sánscrito para la meditación, es bhavana, que quiere decir cultivar, mientras que el término que utilizamos en la lengua tibetana, gom, quiere decir o significa familiarizarse con algo. El significado primario entonces de lo que comprendemos y planteamos como meditación es cultivar y familiarizar o habituar a la mente con hábitos mentales positivos. Estos hábitos mentales tienen como meta equilibrar diferentes facultades mentales, emocionales o cognitivas de las que depende el bienestar genuino y al mismo tiempo las que detonan un sentido y dimensión de genuina lucidez en el individuo, en este caso en el contemplativo, en el practicante en general. Recordarán que dentro de la tradición budista, y particularmente esto es algo que se acentúa de forma muy puntual y recurrente en la tradición del budismo mahayana, a la que naturalmente pertenece la tradición indotibetana, la meta del sendero, digamos que su objetivo ulterior, el Anuttara Samyak Sambodhi, la más perfecta y pura iluminación, se concibe como sinónima del cultivo y la actualización de una dimensión y sentido de salud mental óptima. Y recuerden que en el contexto de la tradición budista, esta salud mental óptima es sinónima de la presencia de 4 equilibrios. El equilibrio en la facultad del deseo y la volición, esto es, desarrollar determinaciones, decisiones, aspiraciones que concuerden con las causas genuinas del bienestar duradero, que las refuercen, que las fortalezcan, y debilitar, señalar y eventualmente eliminar decisiones y aspiraciones que debiliten las causas que propician ese tipo de felicidad o bienestar, o que en contraste fortalecen aquellas que determinan nuestros conflictos, nuestras dificultades y problemas recurrentes. El equilibrio de la atención, que se concibe central para una salud mental óptima en el contexto del Buddha Dharma. Esto es, superar en esta triada que plantea la psicología budista el déficit de la atención que identificamos en este contexto con el fenómeno de la lasitud, la hiperactividad de la atención que identificamos con lo que llamamos excitación, o el mero desequilibrio de la atención en donde nosotros colocamos atenta y unipuntualmente la atención, pero lo hacemos de una forma aflictiva. Como por ejemplo cuando tan solo atendemos una dimensión de un conflicto, problema, de una circunstancia o situación, o inclusive de una persona, mientras simultáneamente eclipsamos otras muchas que naturalmente le pertenecen, ¿no? Como por ejemplo cuando estás enamorado, solo ves las cualidades aparentemente positivas de la persona, pero escondes las negativas. En contraste, cuando experimentas aversión para con alguien, tan solo atiendes sus cualidades negativas, pero eclipsas las positivas, y así subsecuentemente. Los desequilibrios cognitivos o cognoscitivos. El déficit cognitivo, que equiparamos o concebimos como un sinónimo de esta inhabilidad para atender todo lo que aparece en nuestros diferentes campos sensoriales, tanto los físicos como el mental. Eso quiere decir, o se refiere a una incapacidad para precisamente atender ciertas cualidades esenciales de la manera en que las cosas son, pero también una especie de ceguera para con los procesos internos que caracterizan el entorno de nuestra intimidad. Esto naturalmente representa una condición de gravedad porque cuando el individuo no tiene
una visión clara de su intimidad, no tiene autorregulación. Y cuando no tiene autorregulación, es presa de todo tipo de aflictividad. La hiperactividad cognitiva, que se refiere a ese proceso a través del cual el individuo proyecta toda variedad de fantasías sobre el mundo que no le pertenecen, ¿verdad? Y el mero desequilibrio cognitivo, en donde pues en esencia estructuramos una percepción tergiversada de la realidad. Y finalmente los desequilibrios emocionales, que son corolario de estos tres que le preceden, esto es, cuando sufrimos de un desequilibrio en la facultad del deseo y la volición, lo que llamamos el conativo, cuando sufrimos desequilibrios en la atención y los cognoscitivos, naturalmente esto detona desequilibrios en nuestro mundo y experiencia afectiva, ¿no? El déficit emocional, que es en buena medida la insensibilidad, la hiperactividad emotiva, que es una especie de comportamiento bipolar, ¿verdad? Y finalmente el mero desequilibrio, disfuncionalidad emocional, en donde reaccionamos emocionalmente de formas inapropiadas ante diferentes circunstancias vitales. La práctica contemplativa tiene como una meta central propiciar y volver a la mente a su condición de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, el samadhi del shamatha, la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración, primariamente trabaja con los desequilibrios que aquejan a la atención. El samadhi del vipassana trabaja primariamente con los desequilibrios que aquejan a las disfunciones conativas, las disfunciones cognitivas y las emocionales en términos generales. Y recordarán que en esta dimensión la práctica del vipassana, la cercana aplicación de la atención centrada en la discriminación o la investigación, pues precisamente trabaja con todo este diferente universo, ¿verdad? De nuestros deseos, voliciones, de nuestras percepciones y de nuestras experiencias emocionales. Y nos ofrece una variedad de estrategias, de hecho les llamamos de alguna manera una variedad de matrices que empleamos para lograr ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, las prácticas del corazón, en el contexto del vipassana contemplativo budista, una práctica de ese orden que conocen es la práctica del tomar y el dar, el tonglen, trabaja precisamente con el equilibrio emocional en la persona. Prácticas de análisis introspectivo, como son, por ejemplo, las 4 aplicaciones de la atención, que en su momento veremos con detenimiento. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre las percepciones, los condicionamientos y las propias funciones cognitivas, pues trabaja precisamente con corregir esas distorsiones perceptuales con las que edificamos un sentido fantasioso del mundo y nosotros mismos. Y así, diferentes sistemas de vipassana nos permiten ajustar diferentes desequilibrios que hoy aquejan a la coherencia y continuidad de la conciencia y de la atención en general. No olviden entonces, cada vez que nosotros nos involucramos con esta práctica, la meditativa, lo hacemos para cultivar nuevos hábitos positivos, virtuosos, edificantes, que nos ayuden a recuperar el equilibrio mental del que depende el bienestar y la felicidad genuina. ¿Por qué? Porque la tradición budista plantea que una vez que la mente se encuentre en equilibrio, la natural consecuencia o el efecto natural de dicho equilibrio es una dimensión muy honda, propia de la experiencia de bienestar y tranquilidad que no depende, que no se ve circunscrita por ningún tipo de estímulo sensorial externo, ¿sí? Un bienestar infinitamente más robusto, un bienestar infinitamente más sólido, ¿verdad? En el buen uso de esa palabra, en oposición al bienestar hedónico, que es siempre y por definición temporal y relativo. Bien, entonces teniendo esto siempre muy presente, porque es esencial que no se vinculen con la práctica meditativa de forma fantasiosa, esta nos puede aportar el mayor beneficio posible. Recuerden que meditar no es poner la mente en blanco. Recuerden que meditar no es meramente relajarse. Recuerden que meditar no es generar todo tipo de fantasías, ¿sí? Meditar es cultivar, habituar a la mente ¿con qué? Con hábitos constructivos, positivos, virtuosos, edificantes. Formas correctas de ver e interactuar con el mundo y sentir la relación que establecemos con este. Bien,
Con ello en mente, pues involucrémonos con esta iniciativa, la de la meditación. Y comencemos con este preámbulo que es muy propio de la meditación tántrica, la yoga de las 9 respiraciones. Ahí, recuerden, el objetivo es equilibrar los vientos sutiles, lo que llamamos los vayus o prana en la lengua sánscrita, en esencia para fortalecer la energía de la cual dependen las altas funciones de la conciencia. El Yeshe Lung, como se le llama en la tradición tibetana, Yeshe quiere decir sabiduría, sabiduría intuitiva y directa, más que la intelectual o conceptual, y Lung quiere decir viento, pero quiere decir energía vital, ¿sí? Entonces el viento de sabiduría que propicia las funciones más elevadas de la conciencia, específicamente aquellas que conducen a la misma a ver las cosas como son. ¿Ok? Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comenzamos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorremos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginamos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, el lunar, Rasana, de color blanco, el femenino, solar, Lalana, de color rojo. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, localizado comúnmente 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral hasta arribar al chakra secreto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. Para los hombres, el masculino a la derecha del canal central y para las mujeres en la posición inversa. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Al inhalar, intentamos absorber la expresión pura del prana, clara y luminosa. Y al exhalar, eliminamos aquella grumosa y contaminada. Acompañamos a la práctica con una forma especial de respirar, la del ánfora o de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado mental emergente en el que descansamos en una condición libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar con el propósito de decantar a los vientos kármicos, la energía dualista contaminada de la conciencia y fortalecer al viento de sabiduría, comúnmente presente en el medio del canal central. Pausamos por un momento y repetimos el proceso 3 veces para el canal masculino, 3 veces para el femenino y culminamos con la yoga del Bumpacheno de la gran vasija. En esta inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración con el gesto del ánfora o de la vasija. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Propiciamos el furor interno.
Con este decantamos el viento kármico y fortalecemos el de sabiduría. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el conocido gesto adamantino, los dedos índices ligeramente extendidos. Y así nos involucramos con la yoga de la gran vasija. Una yoga de las 9 respiraciones, perdón. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. Y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción.
fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de experimentar extremidación, nos concentramos en exhalación. Y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas, las personales, las circunstanciales, su fragilidad, lo fácil que es perderla, su transitoriedad, así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas, lo que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición, temporal y relativo. Así, y por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo en realidad, la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas y virtuosas. Identificar, debilitar y trascender las negativas, las no virtuosas. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva.
Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, esto es, a la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta o en ese contexto, todos los seres sufren. Como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar, intentar poner en práctica las diversas instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, a manera simbólica, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y de forma central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lamala Kyabsun Cheo, Sanjela Kyabsun Cheo, Chula Kyabsun Cheo, Gendunna Kyabsun Cheo, Lamala Kyabsun Cheo, Sanjela Kyabsun Cheo, Chula Kyabsun Cheo, Gendunna Kyabsun Cheo. Aprovechemos ahora esa maravillosa facultad de la conciencia humana, la imaginación. Volvamos a la práctica del Tonglen, el dar y el tomar, uno de los métodos primarios dentro de la tradición mahayana para el cultivo de esa honda y poderosa mentalidad, la bodhicitta. Comencemos por imaginar a una persona cercana, alguien cercano a nosotros, un ser amado, un hijo, un hermano, un pariente, un amigo, alguien que conocemos bien, por el que experimentamos un sentimiento natural de afecto, de cercanía y preocupación, quien hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, física, social, psicológica o emocional. Tratemos de evocar tan vívidamente como nos sea posible esta persona. Intentemos imaginar y así inferir a las causas de su sufrimiento, tanto las externas como las internas. Y subsecuentemente, a manera simbólica, visualicemos, imaginemos, sintamos a la pureza fundamental de nuestra conciencia, nuestra naturaleza búdica, nuestra capacidad para el despertar, aquella que comúnmente se ve oscurecida por el velo de las aflicciones. Imaginémosla ahora en la forma simbólica de una perla de luz en el centro del chakra del corazón, luz blanca radiante, inexhaustible y brillante, luz de gozo y purificación. Concibámosla como el referente esencial de nuestra naturaleza fundacional. Y así, abrazando la práctica del Tonglen, imaginemos ese sufrimiento, sus causas, aquel por el que transitan nuestros seres amados, a la manera de una especie de nebulosidad oscura, espesa y grumosa, que se proyecta sobre la coronilla de sus cabezas. A inhalar intentamos e imaginamos absorber esa oscuridad. Imaginamos como
se proyecta y se funde o se vierte en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde naturalmente se diluye, desvanece y eventualmente desaparece sin dejar rastro alguno. Hagamos esto no tan solo como un ejercicio de imaginación, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión, enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y las causas que lo propician. Con cada inhalación, imaginemos cómo el dolor, la conflictividad individual por la que esta persona transita, sus causas, se diluye y desaparece en esa perla de luz en el centro del chakra de nuestros corazones. Y así una vez más evoquemos mentalmente esta persona. Pero ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, su aspiración de bienestar, felicidad, de gozo, de tranquilidad. Y con el deseo propio de la bondad amorosa, así afirmemos. Puedas encontrar la felicidad genuina. Puedas identificar las causas que la propician y detonan. Con cada exhalación, imaginemos irradiar esta luz que se extiende de esa perla en el centro del chakra del corazón. Fluye hacia esa persona con gentileza, con una energía que la tranquiliza, que la equilibra, que le aporta gozo y bienestar. Imaginemos que esto es así aquí y ahora, mientras en silencio nos involucramos con la práctica del tomar y el dar. Hagamos esto por un momento. Que ahora enfoquemos nuestra mente y atención sobre una persona que nos haya lastimado. Quizá alguien que todavía alberga para nosotros alguna dimensión, algún sentimiento de animadversidad. Al evocar mentalmente esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma identificamos como reprensibles son verdaderas o imaginarias, si son parcialmente una y otra. Recordemos cómo comúnmente movidos por el espíritu de la aversión, tendemos a aumentar nuestra percepción en torno a las
negatividades de las personas con las que experimentamos conflicto. En todo caso, y aquí yace la distorsión, hallamos a esta persona una problemática. Esos conflictos parecen presentarse a nosotros por sí mismos desde su propio lado, del todo independientes a la interpretación que de los mismos tenemos. Con cada inhalación, absorbamos esas cualidades que hallamos conflictivas. Imaginemos también absorber las causas de su sufrimiento, ya sea las que están presentes en la vida de la persona, en la nuestra, una combinación entre una y otra. Llevémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, a la manera de esa nebulosidad espesa y oscura, donde se desvanecen y diluyen hasta no dejar rastro alguno. Imaginemos cómo todas estas aflicciones mentales y emocionales, estos oscurecimientos se desvanecen. Finalmente se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación, visualicemos toda bondad, toda compasión y sabiduría. Concibamos cómo fluye inexhaustiblemente desde esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y con cada exhalación enunciemos el sentimiento de la bondad amorosa y la compasión. Puedas realmente hallar el bienestar genuino. Puedas verte dotado de las causas que lo propician. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada con esta luz de bienestar y cómo en consecuencia experimenta el gozo y la actualización plena de la bondad amorosa y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a esta persona. En ella se hace cada vez más brillante y permite que en la misma se incremente un sentimiento profundo de gozo y bienestar. Y sincronicemos esta iniciativa con la respiración. Procedamos en silencio por unos minutos. Y ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia para que la misma pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran el bienestar y la felicidad.
la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación, absorbamos su sufrimiento conjuntamente con sus causas subyacentes, a la manera de esa nebulosidad, oscura, espesa y grumosa. Con cada exhalación, imaginemos irradiar bendiciones al mundo, la luz del bienestar genuino y de la compasión. Procedamos en silencio por unos minutos. Finalmente liberemos nuestra imaginación, todos los objetos mentales, ausentes de esfuerzo, asentemos a nuestra conciencia en su propia naturaleza, en un estado y condición libre de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. ¿Recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Cómo? ¿Cómo purificar el karma? Perfecto. Muy bien.
Recapitulando rápidamente. Recuerden que desde la perspectiva de la tradición budista, la totalidad del mundo fenoménico opera bajo el principio de la ley de la causalidad universal. Pero recuerden que ese principio es uno que tiende a complicarse o enriquecerse dependiendo de cómo deseen concebirlo, como resultado de la presencia de diferentes factores alternativos, particularmente el de la conciencia. Y simultáneamente una conciencia aflictiva y en contraste una conciencia de sabiduría. La causalidad universal primariamente afecta el movimiento y función de los seres inánimes. El principio de la causalidad universal que afecta y que rige o modula el movimiento, el quehacer y la vitalidad de los seres sensibles, es uno que nosotros dividimos en términos de su comprensión para poderlo abordar con relativa claridad en dos diferentes categorías. Lo que describimos con el término indio, karma, y lo que describimos o señalamos con el concepto de la actividad iluminada o la actividad búdica. Lo que entendemos por karma es la acción, evidentemente de mente, palabra y cuerpo, porque estamos hablando de aquella propia de los seres sensibles, aquellos dotados de vida y conciencia, que se ejecuta todavía bajo el dominio de la presencia de el triple veneno, el de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Ahora, si lo piensan, porque lo hemos mencionado y señalado recurrentemente, lo que primariamente comprendemos por ignorancia, si buscan la expresión más elemental de la misma, es la cognición dualista. Y la expresión natural de la cognición dualista es la reificación. Ahora, si este es un término que les parece abstracto o simplemente uno que no entienden, sustitúyanlo. Por reificación, lo que pretendemos comunicar es el sentido y la experiencia del aferramiento. El aferramiento opera como el referente u opera como el origen del apego y lo hace también de la aversión. Y la combinación de estos diferentes tipos de procesos cognitivos aflictivos detonan las 84,000 distintas aflicciones mentales y emocionales, cuya manifestación vital se consolida a través de esa condición conocida como la existencia cíclica o condicionada, el samsara. Y recordarán que las características esenciales de la existencia cíclica y el samsara son las del dolor y el sufrimiento recurrente y la existencia habitual, inercial y compulsiva, presente y futura. ¿Se acuerdan? ¿Eso queda claro? Bien. Pero también es evidente que los seres dotados de vida y conciencia pueden operar de manera alternativa. Lo pueden hacer con una conciencia libre de aflictividad. Una conciencia libre de aflictividad es la que describimos como una de sabiduría, o simplemente la conciencia de la lucidez propia del despertar, la budeidad. La característica de una conciencia de esa naturaleza es que interactúa con el mundo de la experiencia ausente de la estructura de la cognición dualista. En otras palabras, ha entendido que ese tipo de cognición es en esencia fantasiosa y distorsionante, y ha generado las condiciones necesarias para su trascendencia y superación. Ahora, naturalmente, en el momento en que la cognición opera libre de la percepción dualista, deja de ser presa del aferramiento, la reificación. Y cuando se libera del aferramiento, lo hace simultáneamente del apego, la aversión, y deja de producir la continuidad del velo de las aflicciones. Ahora recuerden, cuando hablamos acerca de la estructura propia del sendero, la más elemental, la de las 4 nobles verdades, y específicamente abordamos la segunda de las mismas, la verdad del origen, la causa que propicia nuestras dificultades y problemas recurrentes. ¿Cuál es este desde la perspectiva budista? ¿Cuál es el origen de nuestras dificultades y problemas recurrentes? Se dice, ¿no? El karma y los kleshas. Bueno, esas palabras, ¿qué quieren decir? La actividad contaminada.
y las aflicciones que advienen de dicha actividad contaminada. La actividad contaminada, ¿por qué? Por muchísimas cosas, pero primariamente el referente elemental de esa aflictividad es la cognición dualista. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y esa cognición, la dualista, naturalmente detona y propicia el aferramiento. Cuando no hay cognición dualista, no hay aferramiento. Cuando no hay aferramiento, no hay apego y aversión. Cuando no hay apego y aversión, no hay aflicciones mentales y emocionales. Ahora, ¿entienden lo que quiere decirse por cognición dualista? Su expresión más primaria es la cognición, ¿verdad?, que no comprende la relación entre sujeto, objeto y acción, y que concibe que existe una diferencia sustancial entre cada uno de estos elementos y componentes de la experiencia. La cognición no dual es aquella que comprende, no conceptualmente, aunque se inicia de esa manera, sino intuitivamente. Y claro, se preguntarán, ¿cómo podemos construir el puente entre esa mera comprensión conceptual y la intuitiva a través de la fuerza de la familiaridad? Y recuerden, acaban de escucharme hablar acerca de ese tópico. La fuerza de la familiaridad es sinónima de ¿qué? La práctica contemplativa. En este contexto, la meditación analítica, la meditación de investigación, que precisamente se centra en tratar de dilucidar y entender la manera en que las cosas son. Distinguir la forma en que las cosas existen de la manera en que a nosotros ordinariamente aparecen. ¿Sobre qué presupuesto? Un descubrimiento muy importante y estructural del Buda y de los que le sucedieron. Que las cosas no existen como a nosotros aparecen. Que hay una diferencia entre la apariencia y la realidad, pero una que a la mayoría de nosotros pasa desapercibida. En consecuencia, sufrimos. ¿Se acuerdan? El Buda decía, y siempre aprovecho la oportunidad para recordárselos, que los seres sensibles sufrimos por dos razones fundamentales. La primera es porque nos identificamos con lo que no somos. Y la segunda, porque tendemos a apropiarnos de aquello que no nos pertenece. Claro, si se preguntan, ¿qué nos pertenece? La respuesta es radical. En realidad, nada. Porque todo, incluyendo el cuerpo a través del cual nos manifestamos, es prestado. Quiere decir, esto es de nosotros tan solo relativa y temporalmente. Pero esto es algo que nos cuesta enorme trabajo dilucidar, comprender e intimar. Por eso sufrimos. Porque demandamos permanencia de lo impermanente. Porque proyectamos una existencia unitaria sobre lo que emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias, entre ellas la propia designación conceptual, especialmente por lo que concierne en la fabricación de nuestra experiencia. Porque proyectamos una identidad intrínseca sobre lo que tan solo posee una relativa y temporal. Y porque concebimos las apariencias poseen cualidades sustanciales, positivas, negativas o neutras, que en nosotros detonan una relación aflictiva, la del apego, la aversión y la indiferencia, la mecánica primaria del samsara. ¿Se entiende eso? Entonces, toda la actividad contaminada por la presencia de la ignorancia, el aferramiento y la aversión perpetúa esa condición en buena medida, en cierta dimensión conflictiva de vida y de experiencia. Eso es el samsara. Ahora, dentro de ese samsara podemos propiciar comportamientos que hagan del mismo uno relativamente agradable. Dentro de ese samsara podemos perpetuar comportamientos que lo deterioran. Y dentro de ese samsara podemos desplegar actividades que no generan una afectación importante, significativa, ni de una ni de otra dimensión o categoría, las que llamamos neutras. Karma positivo, negativo y neutro. Pero recuerden, la ejecución dentro del contexto del samsara de acciones positivas es insuficiente para liberarnos de esa condición vital. ¿Por qué? Porque no penetran en la estructura que la sustenta, la confusión.
Si deseamos liberarnos de esa condición vital, no solo mejorarla temporalmente, palearla temporalmente, tenemos que cultivar el espíritu de la sabiduría. Y el espíritu de la sabiduría se centra en la comprensión directa y no conceptual de la vacuidad. La vacuidad siendo sinónima de la ausencia de identidad intrínseca de todos los fenómenos. El entendimiento del hecho de cómo ninguno entre estos realmente posee existencia objetiva. En otras palabras, por lo que concierne a la conformación de nuestra experiencia, nada existe independiente a la mente. Y la mente simultáneamente es un fenómeno dinámico. También cambia y se transforma momento a momento por lo que también ésta está vacía de esa identidad intrínseca. No es como si afirmáramos todo lo está menos la mente. Nada existe de forma objetiva, pero la mente sí existe de forma objetiva. No, también la mente cambia y se transforma, muta y se mueve momento a momento, por lo que tampoco tiene identidad intrínseca. La tradición budista habla de diferentes dimensiones de la vacuidad. Por ejemplo, el vacío de los fenómenos. Por ejemplo, el vacío de la identidad personal. Por ejemplo, el vacío del vacío y el vacío de la mente. ¿Sí? O sea, los fenómenos están vacíos de realidad objetiva. ¿Cierto? Nuestra identidad está vacía de realidad objetiva. ¿Cierto? ¿Sí? La mente está vacía de realidad objetiva. ¿Cierta? Y el vacío está vacío de realidad objetiva. ¿Cierto? Diferentes niveles de comprensión de la vacuidad. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, la palabra karma, decía, se refiere entonces a las acciones ejecutadas por los seres sensibles, aquellos dotados de vida y conciencia, aquellos que poseen la habilidad de la volición, pero cuya conciencia todavía opera bajo el marco del triple veneno. Decíamos que ese tipo de actividad emerge o se define en consecuencia de la presencia de tres acciones, tres elementos: la acción de mente, palabra o cuerpo, la circunstancia en donde o con base en que esa acción se ejecuta, y la motivación. Y decíamos que de estos tres elementos o componentes en la conformación de la, entre comillas, identidad del karma, el más importante, el más dominante es la motivación. ¿Sí? Aunque todos afectan la conformación del karma resultante. ¿Ok? Hablábamos entonces de diferentes tipos de actividad contaminada. La positiva, la negativa, la neutra. Hablábamos, por ejemplo, del karma consecuencial, lo que llamamos también el karma de propulsión, siendo el mismo el que determina nuestro futuro renacimiento o nuestras futuras condiciones vitales. El karma experimental, que determina las experiencias que tenemos en esta y en vidas futuras. El karma ambiental, que determina el entorno con el que convivimos. El karma funcional, que determina el estado mental habitual con el que interactuamos. ¿Sí? Diferentes dimensiones de esa actividad. ¿Hasta aquí me siguen? Muy bien. También comentábamos que una dimensión muy primaria del karma tiene que ver con el efecto que las acciones de mente, palabra y cuerpo ejercen sobre la estructura y continuidad de la conciencia. Todo lo que hacemos, pensamos, decimos, genera una impresión mental. Esas impresiones mentales comienzan como impulsos, pero a través de la fuerza de la familiaridad crecen a tendencias y finalmente propician y fortalecen hábitos. Ahora, todos los hábitos empiezan como tendencias y todas las tendencias empiezan como impulsos. ¿Sí? Evidentemente es más fácil purificar un impulso que una tendencia y una tendencia que un hábito. Así entonces, en la tradición budista se señala, se nos insta a no comenzar ese proceso con los hábitos, sino que intentemos hacerlo con los meros impulsos. ¿Se entiende esa idea? Ahora, para lograr esto, evidentemente un prerequisito fundacional es identificar la presencia, especialmente de los impulsos que en nosotros son negativos. ¿Y cuál es el instrumento a través del cual hacemos esto? Uno
que precisamente intentamos fortalecer y madurar a través del esfuerzo contemplativo, de la dimensión primaria del entrenamiento mental, el samadhi del shamatha, la introspección. ¿Se acuerdan la definición del término introspección? El factor de la conciencia que nos permite observar en tiempo real, ¿verdad?, la presencia de el desequilibrio de la atención y aquello que la propicia para aplicar el antídoto correspondiente. Literalmente, la introspección es algo así como el control de calidad, por lo que concierne al cultivo de la atención, de la coherencia y continuidad de la misma. Pero en el contexto del desempeño cotidiano de todas nuestras aflicciones mentales y emocionales. Muy bien. ¿Por qué se dice que un ser del todo despierto, por definición, quien ha purificado el velo de las aflicciones, quien ya no opera con la cognición dualista, no produce karma? Porque karma se refiere a las acciones contaminadas por la ignorancia. Y cuando las acciones ya no están contaminadas por la ignorancia, ya no producen actividad contaminada. ¿Qué producen? Actividad búdica. Y la actividad búdica, ¿en qué se diferencia con la actividad contaminada? Que la actividad contaminada es vinculante, perpetua al samsara. La actividad búdica nos libera del samsara. Por favor, no olviden, el samsara no es un lugar, no es un planeta o país, sistema político o relación. El samsara es una condición cognitiva. Cuando la mente percibe a través de la estructura de la dualidad, crea el samsara. Cuando la mente interactúa ausente de la estructura de la dualidad, crea lo que llamamos el nirvana. También el nirvana no es un paraíso. El nirvana es una condición vital ausente de confusión. Y por tanto el nirvana, ¿dónde puede manifestarse? En cualquier lugar, en cualquier entorno. Bien. Hablábamos acerca de cómo se fortalece el karma, ¿se acuerdan? Ya sea el positivo, negativo o neutro. Y compartíamos 4 elementos o factores que en efecto lo fortalecen. La intensidad de la motivación con la que se lleva a cabo una acción determinada, ya sea positiva o negativa. La habituación en el tiempo. Que la acción daña o beneficia a individuos o grupos de personas que contribuyen, por ejemplo, positivamente con la sociedad o negativamente con la misma. El entusiasmo con el que se abraza la acción o el comportamiento a lo largo de la vida. Todo ello participa en el fortalecimiento de una impresión mental y emocional o su debilitamiento. Comentábamos también que existe un cierto orden en torno al florecimiento del karma. ¿Se acuerdan? Las impresiones más poderosas florecen primero, especialmente en el tránsito del morir. De ser igual el peso de 2 o más acciones, el karma que se encuentra manifiesto en el momento de la muerte florecerá primero que aquellos que cultivamos más alejadamente de la transición del morir, por lo que concierne a la nueva vida. Ahora, lo mismo sucede en la vida cotidiana, ¿no? El karma que, por ejemplo, o la acción que se despliegue más cerca del dormir, pues será la que florezca más rápidamente en la conformación de la experiencia onírica. La más alejada en el día va a florecer después que la más cercana al tránsito del dormir. Y así. ¿Se acuerdan? Subsecuentemente florecerán las acciones más intensas hacia las que nos hallásemos comúnmente habituados, de las que hay más. Y entre los hábitos que son igualmente fuertes florecerán las consecuencias de aquellos formados más temprano, más cercanos al efecto. ¿Ok? Les daba como ilustración el ejemplo de
ese cortijo con una variedad de toros, ¿verdad? Imaginen, los toros son el karma, el cortijo es el samsara. ¿Ok? Abren el corral. ¿Cuál es el toro que sale primero? El alfa, el más fuerte. El karma más fuerte. Después, ¿cuál sale? El que está más cerca de la reja. Después, estadísticamente, de los que hay más. O sea, si tienes un cortijo donde hay 100 toros y de esos 100 toros 80 son blancos, lo más probable es que el que salga después sea uno blanco, porque hay más de estos. ¿Me doy a entender? ¿Y cuál es el último en salir? El más lejano, el que está más atrás del cortijo. Hay un cierto orden en la maduración del karma. ¿Hasta aquí me siguen? También hay ciertos factores necesarios que propician que, por ejemplo, el karma negativo pueda inclusive florecer en esta vida, no en una vida futura. O el karma positivo florezca en esta vida y no en vidas futuras. Por ejemplo, que la acción realizada por el individuo, por el ser sensible, sea una de extremo apego a su cuerpo, a sus recursos, a su vida. Con poderosa malicia hacia otros. Con hostilidad hacia aquellos que nos han ayudado o rehusándonos a reciprocar su bondad. Esto es bien importante, ¿saben? Considero uno de los kleshas, de las aflicciones más poderosas que pueden aquejar a un ser sensible, la ingratitud. Y considero que la ingratitud produce todas las aflicciones mentales y emocionales. Muy común en nuestra sociedad. Con gran animosidad hacia las fuentes de refugio, peor aún, hacia los budas, hacia el dharma, la doctrina o la propia comunidad espiritual o a nuestros maestros y mentores espirituales. Ese tipo de actividad es particularmente negativa, porque se refiere o se proyecta hacia algo particularmente positivo. Y mientras más positivo, más negativa es la acción que le afecta de forma detrimental para quien la ejecuta. ¿Se entiende eso? No es lo mismo darle una bofetada a un narcotraficante a darle una bofetada a la Madre Teresa. ¿Sí? No es lo mismo matar a un criminal a matar al Dalai Lama o a Mahatma Gandhi. Cuando matas a un criminal, el efecto relativo es que liberas al mundo de su acción negativa. Pero cuando matas a Gandhi, privas al mundo de la enorme positividad que un bodhisattva trae al mismo. Entonces también tu karma negativo se incrementa, porque se incrementa en relación a privar no solo de la vida a ese bodhisattva, sino del efecto positivo que él mismo hubiese extendido en miles de seres sensibles. Imagínate privar al mundo de alguien como el Dalai Lama. Una persona que tiene un impacto en todo un siglo, en la historia de la humanidad. A veces el derrotero entero de un pueblo, una civilización. ¿Entienden esa idea? En contraste, ¿cuáles son los factores necesarios para que el karma positivo florezca en esta vida? Pues acciones ejecutadas sin tener como referente esencial la preocupación por nuestro cuerpo, recursos y vida. Dicho de otra manera, el egoísmo. Acciones que se ejecutan animadas por un sentimiento y una mentalidad de profunda compasión y altruismo. Con una profunda y sincera motivación de retribuir la ayuda que hemos recibido de todos. Y con profunda fe y convicción. Especialmente en torno al valor de la triple joya. Decíamos que el karma se caracteriza por cuatro elementos, ¿se acuerdan? 1, el karma es definitivo. Ahora, traduzcamos esto para evitar confusión. Toda acción contaminada, toda la acción que un ser sensible ejecuta a manera contaminada,
produce definitivamente algún tipo de consecuencia. ¿Y qué tipo de consecuencia? Una vinculada a la suma de la acción, motivación y circunstancia que el individuo experimentó y desplegó. ¿Sí? En otras palabras, las acciones positivas advienen de causas positivas, las negativas de negativas. ¿Se entiende eso? Segunda característica, el karma es expansivo. De nuevo, para entenderlo, la actividad contaminada por la ignorancia, el apego y la aversión tiende a complicarse, no a simplificarse. Si no se generan las causas, no se producen los efectos. Esto es sentido común. Pero ¿por qué no la aplicamos en el sentido inverso que nos permitiría ahorrarnos tantos problemas en la vida? Todas las condiciones que hoy experimentamos claramente son efecto de acciones que ejecutamos en el pasado. No vienen de la nada. Y por tanto somos responsables de nuestra vida y la experiencia que de estas tenemos. Si no se genera la causa, no puede surgir efecto. Y si surge el efecto es porque se produjo la causa. Claro, el argumento común es no me acuerdo. No la puedo identificar. Pero eso solo valida una disfunción cognitiva, una especie de amnesia, memoria o disfuncionalidad. No invalida el que esa condición adviene de causas, solo que las desconoces. Nada raro porque desconoces gran parte de lo que conforma tu vida. Porque no tienes atención y recolección. Y finalmente decimos que esa actividad no se desvanece sola. De hecho, se complica sola. ¿Sí? El karma madura tan solo cuando las condiciones son propicias para ello. De la misma manera que una semilla tan solo germina cuando las condiciones naturales y ambientales están presentes, lo cual no es necesariamente, de hecho es raro que acontezca inmediatamente. ¿Sí? Por eso muy comúnmente se dice que gran parte del karma que un individuo produce o genera florece en vidas futuras. Y gran parte de las condiciones que hoy experimentamos son consecuencia de karmas acumulados en el pasado. Ni siquiera en esta vida. Ahora, ¿eso quiere decir que no debes de preocuparte por tus acciones porque no van a florecer en esta vida? No, porque cuando las condiciones son propicias, el karma florece. Y nunca sabes cuándo esas condiciones sean propicias. Puede ser hoy. ¿Sí? Puedes insultar a alguien en la calle y en 10 minutos te atropella un coche. Eso es karma de maduración instantánea, ¿no? Bien. También es cierto que existen una colección de variables necesarias para la consolidación del karma, esto es, para que el karma se complete, como para completar una receta, para tener un pastel completo. Debe de haber un objeto de la acción. Debemos de expresar, conformar una intención hacia dicho objeto. Llevar a cabo alguna acción hacia este, acorde a la intención de mente, palabra y cuerpo. Debe de manifestarse un resultado acorde con la acción y debemos de expresar o imprimir una reafirmación motivacional en torno al acto. Si estos 5 elementos se conforman, el karma se consolida. Es como tener un pegamento. ¿Han visto estos pegamentos que se elaboran en el momento poniendo varios químicos, ¿no? Entonces pones el pegamento, pero tienes que poner una gota de un tubito y una gota de otro tubito, y entonces el pegamento o esa sustancia se solidifica, hace reacción química. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes que permiten el karma florezca o se consolide? Estos 5: objeto, intención, acción, resultado acorde con la acción y reafirmación motivacional. Tomemos el ejemplo de una acción negativa: matar. Para que el karma de matar se consolide, se complete, tiene que haber alguien al que deseas matar, un objeto de esa intención, el deseo de matarla. Debes de llevar a cabo una acción que produzca ese efecto: acuchillarle,
debe de manifestarse un resultado acorde con la acción. Esa persona muere en consecuencia de que la acuchillaste, no que le dio un infarto. ¿Sí? Y una reafirmación motivacional. Qué bueno que te maté. Qué bueno que perdiste tu vida. Entonces el karma de matar se consolida. Pero si hay un objeto, una intención, una acción, un resultado acorde con la acción, pero la persona se arrepiente, esto disminuye la intensidad del karma. O si hay un objeto, una intención, una acción, pero nunca se manifiesta el resultado de la acción, bueno, entonces no se consolida ese karma. O si hay un objeto y una intención, no es lo mismo que una acción, no es lo mismo desear matar a alguien que matarlo. Y así, subsecuentemente, tanto positiva como negativamente. Bien, ahora, en términos generales, buscaríamos, si lo que pretendemos es arribar a la meta del sendero, purificar la totalidad del karma. Ahora dirán, pero ¿cómo purificamos el karma positivo? ¿No es en sí mismo puro? Bueno, para purificar el karma positivo tienes que eliminar de su motor primario, la cognición dualista, para convertir las acciones ordinarias positivas en acciones de sabiduría. Esas son las que liberan del samsara, no las acciones positivas. Las acciones positivas tan solo ejercen un impacto o efecto dentro del samsara. La metáfora del sueño, ¿no? Si tú despliegas una acción positiva en el sueño, pero no estás consciente de que estás soñando, el efecto de esa acción positiva, ¿dónde se manifiesta? Solo dentro del sueño, pero no te libera del mismo. Ahora, ¿es mejor tener un buen sueño, un mal sueño? Sí, por supuesto, evidente, definitivamente. Pero sigue siendo un sueño. Y sigues, de alguna manera, atrapado dentro del mismo, esclavizado en este. Si deseas liberarte del sueño, tienes que entender su naturaleza y condición ilusoria. La vacuidad del sueño. Esa es una acción de sabiduría, no de virtud. Ahora, las acciones de virtud empoderan las de sabiduría. ¿Sí? Hacen más fácil ejecutar estas de sabiduría en general. Entonces, en esencia, habría que purificar todo el karma, porque toda acción contaminada es en sí aflictiva o vinculante al samsara. Pero en términos más primarios o más genéricos, dentro de los diferentes tipos de karma, ¿cuál es el que realmente o en primera instancia tenemos que purificar? El negativo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la aplicación de lo que llamamos las 4 fuerzas y poderes de oposición. Se les describe en el contexto de la tradición budista como el corazón de la purificación. Y cuando hablamos del corazón de la purificación, por ello queremos decir el fundamento de la iniciativa de purificación. Si no están presentes esas fuerzas y poderes de oposición, no hay purificación. ¿Y cuáles son estas? La primera es el arrepentimiento. Pero por favor no confundan a con expresión alguna de culpa. La culpa no es arrepentimiento. De hecho, la culpa es contraria al arrepentimiento. La culpa reifica, solidifica, aferra al individuo a una concepción equivocada de sí mismo y de las acciones que despliega. ¿Sí? El arrepentimiento es simplemente esa, función a través de la cual el individuo reconoce una acción y su consecuencia. Y desea trabajar con ella. Aspira a no haberla hecho, ¿verdad? O a no repetirla. 2, la determinación de enmienda, de no reincidir en esa acción. ¿De qué sirve que te arrepientas si no tienes la convicción de evadir o evitar esa acción de nueva vez? Entonces tendríamos que decir, no hay arrepentimiento en realidad. ¿Sí? ¿Y cómo fortalecemos esta determinación de no reincidir en una acción negativa? Yo pienso que solo entendiendo las consecuencias de la acción y el enorme costo que tendrás, el enorme costo que la acompaña, eso es lo que genera renuncia. Si no tienes conciencia de eso, entonces tampoco se va a generar en ti esa determinación de enmienda, o va a ser muy débil. Y por tanto no va a ser en realidad eficaz.
También se dice, si quieres purificar tus acciones negativas de mente, palabra y cuerpo, como las 10 acciones no virtuosas, tienes que reorientar a tu vida de la dirección en la cual hoy se encuentra, hacia una genuinamente positiva y segura. En otras palabras, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar la dirección de tu experiencia vital, tu sentido de vida. Y la tradición budista dice, lo debes de hacer hacia una dirección genuinamente positiva y segura. Y desde la óptica budista, ¿cuál es dicha dimensión genuinamente positiva y segura? La triple joya. Buda, Dharma, Sangha. Ahora, desglosemos esto. ¿Qué quiere decir orientar tu vida en la dirección del Buda? En la del despertar. No conformarte con menos. No desear solo mejorar tu sueño, sino dejar de soñar. El Dharma. Abrazar los métodos que conducen a ese fin, haciendo de ellos la prioridad fundamental de tu vida. Hoy tienes muchas prioridades. La liberación es la última, si es que es alguna. Y los métodos que conducen a ella, muy secundarios en tus prioridades vitales. Está primero ir al cine, comprar tus palomitas y tantas babas en las que nos involucramos. El Dharma tiene en la mayoría de nosotros una posición en extremo secundaria. Bueno, así tu avance será en extremo lento. Pero si el Dharma se conforma en la prioridad de tu vida, lo más importante en tu vida, el avance será veloz, raudo, vertiginoso en el camino, ¿verdad? Tomar refugio en el Dharma, ¿qué quiere decir? Perdón, en la Sangha, ¿qué quiere decir? Vincularte con un entorno que favorezca el espíritu de la emergencia, que lo atesore, que lo exalte, que lo conciba valioso. Eso es súper importante porque si tu entorno todo hace lo contrario, va a ser para ti muy difícil abrazar esa nueva dirección vital. ¿Entienden eso? Por eso la importancia de la comunidad espiritual, un entorno que comparte esta visión comunal y desea progresar en el camino. También vas a tener que cultivar una nueva mentalidad. Ahora, desde la perspectiva budista, gran parte de nuestras aflicciones advienen del egoísmo, que es la expresión natural de la visión equívoca de nuestra propia identidad. Ahora, si quieres superar el egoísmo, ¿cuál es su antídoto? El altruismo. Y una mente de esa naturaleza, ¿cómo se llama en el budismo? Bodhicitta. Pero es una mente muy especial, es una que aspira genuina, unipuntualmente al logro de la iluminación. Pero busca ese estado y condición para a través del mismo poder auxiliar y beneficiar con eficacia a los que nos rodean. Y finalmente, tendrás que corregir el daño que hayas hecho a la medida de tus posibilidades. O por lo menos la mentalidad que ha propiciado ese daño para no perpetuarla. ¿Sí? Dirás, bueno, ya no puedo purificar el karma de haber matado a alguien porque ya se murió, ¿qué hago? Bueno, puedes purificar la mentalidad que produce la tendencia a matar a ese alguien. Esas son las fuerzas y poderes de oposición. Y se dice en la tradición budista que sin la presencia de las fuerzas y poderes de oposición no se puede purificar el karma. Y a través de este medio podemos lograr la liberación. ¿De qué? Recuerden cuál es la causa del samsara y del dolor y el sufrimiento, el dukkha. Karma y kleshas. Entonces, si purificas el karma, purificas los kleshas. Y si purificas los kleshas, purificas al samsara. Y si purificas al samsara, logras el nirvana. ¿Se entiende esta idea? Así que si lo piensan, el karma en realidad es sentido común. Pero como siempre digo, el menos común de los sentidos. Tratemos de vivir nuestras vidas conscientes de ese principio, el de la retribución moral de nuestras acciones, lo que llamamos karma. ¿Ok? Bien, pues esto es lo que quería con ustedes compartir en torno a este tópico el día de hoy. Bien, recuerden, este fin de semana estaré impartiendo mi curso introductorio en pos de la felicidad
genuina, una introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano. Este sábado 27 y domingo 28, sábado 27 de 9 a 6 y el domingo 28 de 9 a 1:30. ¿Sí? También va a estar con nosotros en residencia en el mes de septiembre otro miembro del Mandala de Maestros de Casa Tibet, Gerardo Abud, quien es un prominente maestro budista argentino asociado al Mandala de la Casa. ¿Sí? Bien, él va a dar una instrucción, un seminario aquí en Casa Tibet el sábado 17 y domingo 18 de septiembre, ¿sí? Intitulado Liberando naturalmente todo lo que encuentras. Enseñanzas basadas en un texto muy famoso de Khenpo Gangshar, ¿sí? Que fue un gran maestro tibetano del siglo XIX y XX. ¿Sí? Es un texto muy bonito y es un comentario muy hermoso en torno precisamente a cómo liberar naturalmente todo lo que encuentras. Esto es transformar a todas las experiencias en el camino al despertar. ¿Sí? Entonces se dice que en este texto encontraremos de qué manera podemos transitar el camino a la Budeidad, resolviendo todas las situaciones que pueden ocurrir desde la óptica de la visión de la gran perfección o el Dzogpa Chenpo, las directas enseñanzas conocidas como las de la gran perfección, el pináculo del entrenamiento mental del Buda Dharma. Y recuerden que el próximo sábado 10 de septiembre estaremos ofreciendo un primer programa piloto de apertura de nuestra nueva ala en nuestro centro de investigación contemplativa, nuestro centro de retiros en Avándaro, Valle de Bravo. Va a ser un retiro sabatino de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El día de mañana estaremos posteando en todas las redes y la página web de Casa Tibet todos los requisitos o todas las alternativas para participar en este programa. ¿Sí? Podrán hacerlo tan solo en un día, ¿verdad? Y estamos ofreciendo la posibilidad de que puedan hacerlo con un transporte que les vamos a ofrecer saliendo de Orizaba hacia Valle de Bravo y al terminar el retiro sabatino lo regresen naturalmente a Orizaba. Es en unas camionetas muy cómodas, no tienen que manejar y es mucho más económico que ir ustedes, ¿no? O lo podrán hacer en su propio coche, pero si van en su propio coche, vamos a pedirles que participen en una especie de pool comunitario para que no vayan vacíos los coches porque tenemos muy restringidos lugares de estacionamiento. ¿Ok? También les podremos ofrecer, le vamos a pedir a todos que lleven, los que participen el sábado, que lleven su propio lunch para simplificarnos la vida y quizá un poquito más que puedan ofrendar a los demás. ¿Ok? Habrá otros que se quieran quedar el fin de semana. O sea, llegar el sábado, quedarse la noche del sábado y volver hasta el domingo, ¿verdad? Si este es el caso, no les ofreceremos el ride de vuelta. Ustedes tendrán que ver eso, igual lo harán llevando su coche, ¿ok? Y les ofreceremos un lugar donde pueden hacerlo, que es el que hemos encontrado relativamente más económico y más cercano a el centro de retiros. Por esa función no vamos a obtener ninguna ganancia, simplemente les vamos a dar al costo esa opción. Y ahí van a tener que contratar naturalmente una cena y un desayuno. O habrá algunos que quieran llegar el viernes, ¿sí? E irse hasta el domingo. Igual les ofreceremos esas alternativas. Todo esto lo vamos a postear el día de mañana, para que estén pendientes, porque nos urge saber si desean participar y con qué alternativa para podernos organizar. Entonces, es el primer evento que vamos a auspiciar en nuestro centro. Van a tener la oportunidad de ser los primeros que lo ven después de 3 años de tener nuestro centro cerrado y empezar a participar en el mismo, en un nuevo modelo de participación comunitaria que queremos presentarles. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Terminemos como siempre dedicando el mérito y así deseando que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres.
que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Gewade nyoto dana masande jujuni doa chichamado pade salagupasho chanchop sencho rinpoche ma kiepana chechuchi kiepa nyampa mepa yang kongne kungdu pawasho om ahum benze guru pemasedi hum om ahum. Pues muchas gracias y que estén muy bien y nos veremos la semana próxima.